¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿No Bueno, tienen ninguna duda? si podríamos empezar el principio, le agradecería. Ya no tenemos tiempo, Carlos. Estamos en el horno. Pero bueno, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta, Carlos? Pues cuando usted ya suba los ejercicios, y vamos a ver. No, tienen que recordarse cómo se hacía un circuito en serie, en paralelo, lo que es la caída de tensión, todo lo que estuvimos viendo en la parte de trigonometría, sacar el factor de potencia, sacar la potencia activa, la aparente, reactiva. Es eso. Y lo último, que yo les pasé también la otra parte de la onda sinusoidal, ver los valores, tensión pico, tensión eficaz, cuando está en positivo, cuando está en negativo, cuando está en cero, cuántos ciclos son, si son de 50 Hz, cálculos de esos. ¿Se acuerdan la de cómo sacar tensión pico? ¿Y cuál es tensión pico y cuál es tensión eficaz? Hola, ¿están ahí? ¿Están pensando? Y ya vamos a volver a repasar todo, profe. ¿Usted se acuerdan a principio de año en la parte de mediciones, cuando yo llevé todos los elementos de medición, que les había dicho, todos los equipamientos que hay de medición siempre mide el eficaz, nunca se mide el pico, ¿sí? De acuerdo al valor eficaz que le está dando, por ejemplo, el voltaje, ¿sí? La tensión. Si tienen una tensión, por ejemplo, de 220 volts, es la tensión eficaz. La intensidad eficaz, todo eficaz, ¿está bien? No es pico. Entonces ustedes para llegar al valor pico, tenían que poner la tensión eficaz por raíz de 2. Háganlo con la calculadora. Fíjense. De paso ya les queda el ejemplo. Saquen la calculadora y solamente pongan 220 por raíz de 2. Directamente raíz y el 2 adentro. ¿Lo pudieron hacer? Aguanta un toque, profe. Bueno, me imagino que lo han retado ya. Carlos, ¿lo pudiste sacar? Vuelvo a repetir vuelta. Tensión pico y tensión eficaz. ¿Sí? Todos los elementos de medición, salvo el osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio que tiene capacidad de medir tensión pico. Pero los demás instrumentos de medición que tenemos nosotros manualmente, uso diario, va a medir siempre en eficaz. ¿Sí? De ahí ustedes necesitan saber el pico, tienen que sacar esa tensión eficaz por raíz de 2. O sea, 220 por raíz de 2. Ahí le va a dar una tensión pico. Me da 311, profe. Claro, exactamente. 311,12. Sí, 311 watts. Esa es la tensión pico. ¿Sí?
¿A todos les dio lo mismo? Sí. Eh, ¿Sí? 220 por raíz de 2. Así tienen que sacarlo, nada más. ¿Han podido los demás? ¿Qué pasó? ¿No le andan la calculadora o están callados? ¿O no lo han podido sacar todavía? Exacto, Cusa. Valor eficaz 311. Exactamente, así es. De 220. Bueno, ahora, si en algún instrumento o algún equipo electrónico o eléctrico, hay veces cuando ustedes ven las designaciones en las carpetas técnicas, también les pueden dejar la tensión pico, ¿sí? Cuando dice BP, tensión pico máximo o tensión pico y le da un valor. Supongamos que tienen tensión pico de 311. ¿Cómo hago para averiguar la tensión eficaz? No, tensión pico pico, cosa es del polo positivo al polo negativo, es más. Estamos sacando tensión pico directamente de una onda, pero en la parte positiva. O sea, desde cero a arriba. Y ¿Cómo pueden simplemente sacar? la tensión pico, que sería 311, la dividimos la raíz cuadrada de 2. Exactamente. 311 dividido raíz de 2. Y ahí le va a dar la tensión eficaz. 219 me da. Claro, está bien. Acuérdate que el otro tenía puntos, comas y todos los números que no se anotaron. Te va a bajar un poquito menos de 220. Pero está bien. ¿Se entendió? ¿Lo han podido resolver o no? Avisen cualquier cosa porque es una de las preguntas del trabajo práctico final. Así que tienen que saber. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Recién voy entrando. Bien, recién voy entrando. ¿Qué problemita dio? Ahí te lo paso. Resulta que Bueno, tenemos bueno, por dos favor. clases de tensiones. Vos tenés dos clases de tensiones, ¿no? ¿Te acordás que cuando fuimos a hacer la práctica de los elementos de medición, todo elemento de medición que vos midas, que son de mano, todo elemento de medición siempre vas a medir en una formato de eficaz, nunca un pico. Entonces, si hablamos de una tensión eficaz, ¿sí? Si hablamos de la tensión eficaz y vos tenés que saber el pico, hay una fórmula que vos sacás. La tensión eficaz por raíz de 2. Si en este caso, por ejemplo, es 220 volts la eficaz, lo multiplicás por raíz de 2 y te va a dar un número. Fíjate si lo puedo hacer con la calculadora, sí. Bien, ahí lo.
Bien, en lo que sería la de 220 me da 311, ¿puede ser? Claro. En la 380 sería lo mismo. No, no, no. No, no, pero la Ahí te- misma situación en 380 por la raíz de 2. no, tiene otra particularidad, la raíz de 3. Raíz de 2. Ahora hay que buscar, ya lo vamos a buscar para encontrar, ya no me acuerdo bien, pero lo sabía sacar. No me acuerdo si era raíz de 2. Y ahora, si vos tenés una tensión pico, para sacarla eficaz, ¿cómo haces? La tensión pico es la que me dio ahora es la 311, ¿no? Sí, 311, 311. Tensión pico y tensión eficaz. Tensión eficaz es la que nosotros, la que medimos al utilizarla, la que nos claro, garantiza la cooperativa. exactamente. Pero en la cooperativa lo que tiene que tener, ellos te dicen tener 220, tener 380, pero sin consumo. No, por eso es tensión. Después cuando vos le pones carga es otro problema. Sí, porque nosotros acá te dicen tener 220, le pusiste un freezer o algo de eso y si está medio la instalación, te bajo a 2 y menos también. Sí, sí, vale. Sí, sí. Es así, es así. Entonces Exactamente. tensión pico es multiplicando por la raíz de 2. Y la tensión eficaz de 220, La, o sea, la tensión la tenemos pico, que hacer con la tensión pico. claro, vos tenés que sacar la tensión eficaz, sacar la pico, la que te dio, por ejemplo, 311 dividido raíz de 2. Exactamente. Es la inversa del otro. Exactamente. ¿Está bien? ¿Te dio? Bueno, a ver, vamos a hacer otro repaso, a ver si están en el tema. Supongamos que tienen la potencia aparente y la potencia activa. Y de ahí yo tengo que sacar el factor de potencia. ¿Está bien? Yo tengo una potencia aparente de 1500 volamperes y tengo una potencia activa Se de me corta a mí, 1200. no, ¿Eh? Voy de se me había vuelta porque cortado y se hay salió todo y un... volví a entrenar. Ah, bueno, Por favor. vamos de vuelta. Supongamos que en una placa de algún instrumento, de algún elemento, hay alguien que tiene el micrófono levantado está haciendo delay ahí. Tengan cuidado, apáguenlo porque empieza a salir en eco. Supongamos que tienen en una placa también de algún motor o de algún instrumento que tienen que instalar, ¿sí? Conectar, les da la potencia aparente y les da la potencia activa, ¿está bien? Del cual ustedes tienen que sacar el factor de potencia de eso, o sea, el coseno al fin. Entonces yo les paso que en la potencia aparente tienen 1500 volt-ampere y en la potencia activa tienen 1275 vatios. ¿Cuál sería el factor de potencia? ¿Y cómo lo sacarían?
¿Qué fórmula realizarían ahí para sacarlo? Sería B por I por el coseno de phi. No. ¿Se acuerdan el SOHCAHTOA? El factor de potencia, cuando hablamos del PF, el factor de potencia, estamos hablando que es el coseno, ¿sí? Y supuestamente en el SOHCAHTOA, para averiguar el coseno, tenía que saber yo la adyacente dividido la hipotenusa. Profe, tendríamos entonces que dividir la potencia dividido en bola ampere, nos daría el coseno de phi. ¿Qué potencia? Sería 1275 dividido en 1500, nos daría 0,85. Muy bien. ¿Se entendió? Sería de dividir la reactiva en la aparente, profe. No, la reactiva, acordate que está en el, vendría a ser el cateto opuesto. Vos tenés que tener el adyacente, vendría a ser la potencia activa, la dividís por la potencia aparente. O sea, el cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso sería 1275 dividido 1500. Y ahí te va a dar el factor de potencia. Lo estoy haciendo practicar nomás, para que más o menos agilicen ahí, que utilicen todos los elementos. ¿Han podido resolverlo? Sí, sí. Bueno, les dio 0,85, ¿no? Ahora Cero ochenta y sáquenme cinco. bueno, sáquenme la reactiva ahora. ¿Cómo sacan la reactiva? Era la tensión por la corriente, por el seno, puede ser, algo así era. Sí, No sé si me pero falta uno tenés más. 0,85. Vos acordate que tenés que sacar ahora tenés que sacar el ángulo del Claro, coseno. ¿Cómo era? menos uno era, Claro, el ese arco del coseno. corriente menos uno, claro. ¿Cuánto les dio el arco? De 0,85 puede ser 31,78. Exacto, Sí, me bien da ahí. igual. Y ahora, ¿cuánto sería el Volt-Ampere reactivo? ¿Cómo se haría la cuenta? B por I por el seno de 31,78. Sí, profe.
¿Sí? ¿Y cómo sacaron I? ¿Cómo sacaron I? ¿Cómo era más fácil? ¿Y cuánto es I? Estamos hablando de una tensión monofásica, ¿verdad? Sí, 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 220, directamente 220. Y bueno, directamente de los 1500 volt-ampere lo dividimos en 220. Exactamente. Muy bien. Tan afilado, ¿eh? El resultado serían 6,81 amperes. Exactamente. Ahora sí pueden sacar la reactiva. Profe, Sí, bueno, sabes que al sacar lo que es eh, se te los entrecorta. volt-ampere reactivos, ¿me escucha ahí? Sí, sí, ahí sí. Bueno, eh, los volt-ampere, el voltaje por el seno, ¿nos da el resultado o falta algún valor más? Tenés tensión por intensidad por el seno del ángulo del 31,78. Sí, sí, sí. O sea, sacás Que me 220 por da, 0,81 por el seno de 31,78. sí, sí, y ¿Sí? me dio ¿Cuánto te da? 47.612. No, acordate de poner el seno, la letra seno. No le pusiste la letra Ah, seno. claro, me faltó, es un detalle nada más. Serían Pequeño siete, detalle, sí, sí, se nada te más. fue muy, Sí, se fue un montón, por eso tenía la duda. disparó la Sería reactiva. 7, sí, anda, bájala después. 789,04. Exactamente. Ahora sí. Sí, recuerden siempre poner el seno y el ángulo. ¿Está bien? Lo que hace una palabrita, ¿no? ¿Cómo se va, no? Un error. Un número ínfimo, saben decir. Se muere el técnico, se le va a decir eso en la reactiva. ¿Qué te va a decir? Profe, ¿es 173.797? No, te olvidaste de poner, seguro que te olvidaste de poner el seno, el número, el sen, la letra. El seno de 31,78. A ver si te lo puedo compartir. Creo que todos se confunden ahí. 220 por 681 por el seno de 31,78. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, ahí les va a salir. Siempre acuérdense en la reactiva poner el seno. Si no, les va a salir cualquier cosa.
¿Han podido resolverlo? Sí, profe. Bien. No, no llegamos, profe. ¿Qué pasó? Quedamos perdidos en la Vamos, mitad del aguacero. vamos, Manzanero, que vos podés. ¿Qué te Se faltó, me co- Carlos? Bueno, primero la fórmula. B Sí, por I por I. B, primero sacamos, ¿no es cierto? El factor de potencia, 1275 dividido en 1500 nos sale 0,85. Bueno, ese es el ángulo. Sacamos el coseno y nos sale 31,78, ¿no es cierto? bien, Bueno, exacto. bueno. Después la fórmula. B por I por el Sí, seno de phi. El seno. sí, sí. Bueno, 220 por, sería 220 por I. Ahí morimos en el I. No, bueno, pero el I sacás 1500, sacás por potencia la intensidad. P sobre B, tenés la potencia de Volt-Ampere 1500. 1500 dividido 220 te da 6,81, creo que era. Ah, ahí no estaba el error. Ahí Ahí, está. Te ahí, olvidaste de medir con la amperométrica. sí, me quedé sin pila, dijeron. Bueno, Hay que traer las pilas de reserva. sí. 220 por el 6,81 por el seno de 31,78. Exactamente. O sea, ahí sí. Estamos. ¿Cuánto te dio? 789, profe. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Rindamos ya nomás. Dale, larguen los temas. Muy bien. Bueno, creo que ahora, supongamos que ese consumo de 1500 volt-ampere, monofásico, ¿no? Que tienen el factor de potencia de 0,85, o sea, el coseno 0,85, tienen que mejorarlo a 0,97, ¿sí? La pregunta mía, ¿la intensidad es la misma? No, ¿Cómo que no? Recuerden que nosotros estamos mejorando las potencias, ¿no? Pero la intensidad va a ser siempre la misma. Nosotros tenemos 1500 volt-ampere. Si lo dividimos por, o sea, hacemos P sobre B, nos va a dar 6,81. ¿Está bien? ju- justo se cortó ahí y me quedé sin señal yo Sí, sí, cuando la estaba intensidad es explicando. la misma. Profe, buen día. Saúl, ¿cómo andás, Saúl? Bien, profe, si a mí me tocara resolver el ejercicio, voy Sí. por la tangente. Buscaría la tangente Ah, del ángulo deseado, le restaría la ajá. tangente del que tengo y esa Sí. diferencia la multiplicaría por la potencia que tenga. Y entonces yo ahí cualquier potencia que tenga de referencia me va a dar lo que necesito corregir. Claro, te necesitas tener el opuesto y el adyacente ahí para sacar la tangente. Es que lo opuesto lo tenemos con la potencia reactiva que se sacó por Ah, cero. sí. Y así.
Pero, digamos, nosotros ya tenemos un seno, con ese seno sabemos una tangente, Sí, ¿está bien? Y sabemos que lo queremos llevar a 0,95, a partir de 0,95 buscamos la tangente que le corresponde a 0,95, por ejemplo. claro, Y ahora, al restar las tangentes, nosotros estamos operando sobre el mismo eje, cual si fuese una medida escalar, no vectorial. Y ahora multiplicamos la proporción. No estoy explicando el resultado, sino que estoy tratando de explicar el método. claro, el formato, cómo buscarlo. Sí, sí. Bueno, esa es mi sugerencia. Claro, si no también pueden seguir manejándolo como venían con el coseno, porque ahí vos tenés, los volt-ampere los tenés directos. O sea, estamos hablando de una tensión de 220. Vos tenés 1500 volt-ampere. Ya eso lo multiplicás por 0,97, ¿sí? Y eso ya te va a dar la potencia activa. Que no sé cuándo será, a ver. Sin contar que tengamos la reactiva, ¿no? 1500 por 0,97. Sería 1455 en la activa. Ya teniendo esos dos, ahí tenés el 0,97. Ahora, si lo buscamos por el tema de la tangencial, tenemos el opuesto que lo sacamos también de ahí, o el 0,97. Le sacamos el arco del coseno. A ver, 0,97. Me da 47,93. No, perdón. No, profe, Sí, tenemos que hacer seno a la menos 14,06. Varía. uno. Seno a la -1 del deseado que usted quiere. ¿A dónde lo quiere llevar? ¿A 0,95 o 0,97? 0,97. Bueno, hagamos seno a la -1 de 0,97. Eso nos da un ángulo. Y a A mí me da ese 14, ángulo le saquemos la tangente. 14,06 me da a mí el ángulo del Bueno, a cos. ese ángulo le saquemos la tangente ahora. A ver, Tiene que dar 0 y algo. vamos, ahí ven. La tangente de 14,06. 0,250 te da. Bueno, ahora veamos la tangente. ¿Qué tangente tenemos en el consumo ese planteado? En el anterior, Claro. y la ¿El tangente consumo era cuánto le 30. había dado a usted? Hay que sacar ahora la tangente de 31,78, que era lo que teníamos el ángulo antes. Bueno, Te da 88,097. Y vos lo ahora vas a... debemos restar las dos tangentes. Ahora tenemos que restar las dos tangentes y eso lo Sí, multiplicamos por la potencia que teníamos, póngale los kVA, por ejemplo, para que nos dé los kVA reactivos necesarios para llevar. eso te da 87,94 restando. 88, 0,8794. no, 87,94. Si resta las dos tangentes. Por eso, restando las dos tangentes, pero si era 0,250 y 0.
No, 88,197. Menos 0,250. Yo llegué de la tangente del 14,06. Me salió 0,250. Raúl, ¿y ahora? ¿Para dónde Y vamos? que restándolo lo saco con Restamos, la hacemos la diferencia. resta de las tangentes ahora. Sí. 88,197 menos No, hay algo que 0,250. está mal, profe. Si usted tenía, Bueno, ¿qué coseno teníamos antes? De 31 grados era. 31,78. 31,78. Sí. 31 punto. La tangente de 31,78 es 0,6195. A ver. Y Entonces saqué usted tenía mal una yo. tangente de 0,250 la otra. La resta, la tangente del que tenía un ángulo de 31,78 es 0,6195. Menos la tangente de la otra que era 0,250. A usted le da un resultado de 36,95. Eso lo Cero, multiplica por la cero. potencia, por los kVA, y le dice cuántos kVA reactivos debe instalar para llevar la potencia a ese nivel, al 0,97 del cierre. Claro, pero no estamos sacando eso. ¿Cuántos capacitores le hacían falta para poner a esa potencia o no? Ah, eso era otra. Nosotros estamos haciendo otra cosa. Ah, bueno, entonces entendí mal la consigna, porque perdón, perdón, perdón si soy No, mojero. dale, está bien. Pero está bueno porque hay que buscar un montón de variables. Sí, Bueno, pero está bueno. Sí, ahí ahora sí me está dando 0,619 me da. Pero sigamos, eh, Saúl, 0,619 cuando teníamos el ángulo de 31,78. O sea, eso era claro, cuando entonces usted teníamos ahora resta el- eso a ahí, 0,250 y no, le pero da que le hace falta 0,30 y le da la diferencia 0,3695. pero para que les quede claro, vos tenés 0,85, 0,3690. vos tenés 0,85 del coseno, ¿está bien? Tenés Sí, 0,85. Entonces, en el coseno 0,85 te da un ángulo de 31,78. ¿Hasta ahí sí, estamos bien? Bueno, la tangencial del 31,78 me da 0,619. Ahora, nosotros vamos a llevarlo a corregirlo a 0,97. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la tangencial por el ángulo que era 14,06, ¿era? 14,06, sí. En el ángulo me da 0,250. ¿Está bien? sí, señor. Bueno, ahora restamos. A los 0,619. 0,619, 0,619. Yo para que nos sigan todos, porque si no pues, estamos en el horno, Saúl. ¿Entendés? Menos 0,250. sí, Eso me da 0,369. O sea, esa es la resultante de los dos Q. sí. Q1, Q2. Bien. Eso quiere Esa es la decir que ahora diferencia. de la potencia activa de esos 1200 vatios que usted tenía, Para la potencia activa, en este caso nosotros teníamos 1455 en el 0,85, ¿no? sí. Bueno, entonces Bien, ahora esos 1485 lo 55, sí. multiplica por esta diferencia y le da la 0,3. proporción le da los kVA reactivos que usted debe instalar para llevarlo a 0,97.
por 0.369 me da 536. kVAR. O sea, no, le da volt ampere reactivo. 95. 566 volt ampere reactivo. Volt ampere reactivo. Volt Ahí está. ampere reactivo. Claro, está bien. ¿Se entendió o no? ¿O lo pasamos de vuelta? Y ahora vamos a ver si nos da Escúcheme, ¿quiere que lo intentemos aclarar un poco por qué es eso así? Sí, Saúl, dale, largue. Digo, vos que estás en la parte de alta ahí, está No, bueno. no, no, pero esto. No se cree que soy tan iluminado. El tema del siguiente es así. Para los que están prestando atención, si tienen, Sí. necesito que pongan un papel al frente suyo y vamos a dibujar. ¿Tienen todo un papel? ¿Tienen una lapicera? Vamos a hacer una circunferencia y vamos a trazar los dos ejes, el X y el Y, que crucen por el centro de la circunferencia. Ahora vamos a dibujar un radio vector que vaya a algún punto de la circunferencia en el cuadrante 1. Vamos a dibujar cualquier ángulo. Y ahora vamos a dibujar, si tienen algún otro color o con línea de punto, la sombrita que haría sobre el eje de las abscisas, sobre el eje horizontal, ese radio vector. Bien. La zona punteada que estamos dibujando es representativa del seno, mientras que esa proyección sobre el eje de las X es la parte representativa del coseno, donde nosotros representamos la energía activa. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Me siguieron los que están con el papelito? Sí, 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 Saúl. Bien. Si nosotros ahora, donde trazaron la circunferencia dentro del cuadrante 1, trazamos una tangente paralela al eje de las Y, lo podemos trazar paralela al eje de las Y, tangente a la circunferencia. Esa línea es una línea imaginaria que es la representativa, es la que representa la función tangente. Entonces, cuando nosotros tuvimos un ángulo de 31.78, parecido al ángulo que ustedes dibujaron, estaba ahí arriba y lo teníamos que bajar a 14, que es abajo, más abajo el de 14. Nosotros hicimos la resta de lo que teníamos por lo que queríamos y ahora sacamos la proporción que nos hace falta de capacitores con respecto a la potencia activa, que sería el valor de referencia sobre el eje de las abscisas, y sacamos la ahí. Por eso hicimos la recta en la tangente. Si hubiéramos hecho, fíjense, una recta de senos, por ejemplo, la recta de acción no es siempre la misma, se va corriendo. Entonces no estamos en el caso de una medida escalar. Trabajando sobre la tangente, nosotros tenemos un punto de referencia que es muy parecido a una medida escalar, porque nosotros estamos trabajando con medidas vectoriales aquí. ¿Se alcanza a entender eso o hay dudas? Que lo trabajan con el resto, vendría a ser de las tangentes del Q1 y Q2. Por eso hacemos la diferencia Claro, que hay entre uno, entre la que tenemos y la que deseamos, para sacar la proporción de capacitores que tenemos que poner para que eso llegue a ese lugar.
¿Se entiende geométricamente cómo estamos sumando los vectores acá? Sí, La sí. suma de vectores es una continuación del otro. Entonces ahora nosotros le vamos a sumar una proporción en una dirección deseable para que baje y para que se ubique dentro del rango adecuado a nuestro objetivo. Profe, a lo mejor, Sí. no sé si le expliqué muy complicado o si vos tenés una forma de hacerlo más fácil. No, no, se dibuja el círculo y después se cruza la tangencial. Está siempre atrás Por del... eso la tangente que está Claro, arriba ahí, que está paralela claro. al eje de la Y, Sí, en sí, esa sí. línea, y hemos hecho la resta nosotros, ¿te ubicás? Sí, sí, más vale. Entonces, por eso sugiero usar ese método de cálculo. Eh, ahí te da, ya te voy a hacer. Don Manzanel, ¿usted lo entiende a eso? Yo me quedé en el punto ese que decía la tangente de 14, 0,250. Bien, usted, escuche lo siguiente, usted dibujó la circunferencia que le pedí. No, no dibujo, no alcancé ni dibujar el otro, estaba escuchando, no, ya me había quedado hace rato, ya. Tengo que pasarme el tutorial. Bueno, no, no, porque si no cualquier cosa que necesite, después me llama, ahí tiene el celular mío, ahí hacemos cualquier cosa y lo aclaramos ahí para lo que haga falta. Dale, dale, dale. ¿Alguno más quedó en el aire que necesite otra cosa? Bueno, profe, sigamos con tu clase. Gracias Vámonos. por el aporte, Saúl. No, 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 es para... a veces se puede aclarar o a veces la puedo complicar, pero no, no, no. Quería tratar de aclararlo si se podía ver desde otra forma de verlo, de la De cosa. otra perspectiva, claro, de la Eh, tangencial, en vez en vez de la parte del coseno, o sea, del arco. Sí, Bien. sí. Bueno, ¿quedó alguna duda de todo esto que replanteamos? Si tienen dos formatos para sacar. ¿Está bien? Lo que recién sacamos fue para sacar los UAMP reactivos, o sea, para la corrección, ¿no? Para llegar a qué capacitancia vamos a poner para llegar a esa equivalencia 0,97. Eso es lo que comentaba Saúl. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda más? Carlos, ¿pudiste sacarlo? Y llegué a la tangente de 14, no me de ahí ya, ya morí, ya. Todo esto que tienen acá pueden sacarlo, por si la tangencial también la pueden sacar, de acuerdo el tema del SOHCAHTOA, la pueden sacar del opuesto dividido la adyacente. Ahí le sale la tangencial también. ¿Está bien? Pero está bueno porque eso más o menos sería en la práctica cómo se tendría que resolver Y algunos de ejercicios. acuerdo a las Pasa potencias el que camino. tengas. Claro, de acuerdo a Claro, las potencias que tengas. Recuerda que nosotros siempre, casi todas las potencias que tenemos nosotros en las viviendas son de empate, en activo. En cambio, la que saca el trafo está en la aparente siempre, está en volampere. Entonces tenemos que ir viendo. O teniendo el reactivo, si en este caso ponerle, qué sé yo, a ver, tenemos un reactivo de, vamos con el primer caso. Primer reactivo teníamos 189, ¿sí? ¿Está bien? Para sacar la tangencial esa, tienen 189 el reactivo. Y tienen, que me dice que la tangencial es igual al opuesto dividido al adyacente. Entonces, 789,040, ¿sí? Dividido en 1275. Y ahí le da la tangencial. Todo de acuerdo, todo depende de los elementos que tengan ustedes, o sea, del, del formato que tengan para calcular.
Si tienen la reactiva y tienen la aparente, lo sacan, ¿sí? La tangencial, pueden sacar. 789.0.40, eso lo dividen por 1275 y les da 0,618, ¿sí? Que es lo que estábamos sacando anteriormente. Pero eso es de acuerdo a los elementos que tengan. Si tienen una potencia, por ejemplo, la, la aparente y tienen la activa, entonces pueden sacar la parte del coseno. Pueden sacar el coseno. O sea, sacan la activa dividido de la aparente. Para sacar el seno, también pueden hacer el opuesto, que vendría a ser la reactiva, dividido la aparente. Si tienen la reactiva de 789,040 punto 040, lo dividen por la potencia activa, aparente, perdón, que es 1500, ¿sí? Ahí les va a dar el seno. Profe, ¿puedo meterle la cuchara de vuelta? ¿Cuál, Saúl? Para Todo mí, depende. me parece que está bueno en este cálculo, Sí, al poner la nueva potencia reactiva que le ponemos, que lo bajamos al ángulo, sí, la tensión que usted va a tener va a ser la misma. exacto. Sí, sí, El seno del ángulo se va a ver diferente. diferido. Claro, Y para conseguir esa potencia activa que teníamos, esa potencia activa, se va a modificar la intensidad en menos. O sea, como ya sabemos qué potencia queremos de activa, sabemos cuánto le hemos puesto de reactiva, ahora la incógnita va a ser la intensidad. Entonces vamos a ver que la intensidad va a variar ahora y va a ser menor a la que inició. Esa es la parte conceptual que da una vueltita más. Sé que todo esto es un poco abstracto, está muy abstracto, y a mí entenderlo, no le cuento que me llevo menos de 3 o 4 años, no fue fácil, no es que un día me lo enseñaron y como el Padre Nuestro, que al otro día lo repetí, ya lo sabía, no. sí, no, Lo no, asimilé, esto lleva va, tiempo, siempre va pero hay encontrando algunas vueltitas que variables, se puede dar por ahí. siempre va encontrando variables. Sí, muy empírico el tema. Empezás a buscar y después a veces cuando estás midiendo tenés una cierta tensión y después cuando terminaste de resolverlo la tensión te varió y bueno, es muy tedioso el tema. Sí, En las cuestiones en los circuitos de mucha potencia, estamos hablando de poner 500 kVAR, que es una barbaridad. bueno, claro, sí, Entonces, ¿qué pasa? Hablo de 500 kVAR en 13,2, ¿no? Entonces usted, cuando le pone 500 kVAR, baja la intensidad de la línea y como baja la intensidad de la línea, sube la tensión también, porque la caída es importante. Voy a contarlo como podría pasar en el tramo Soto-Cerrezuela. Acá en la punta tenemos 800 kVA y digamos que sí, tenemos un tramo como de 48 kilómetros de línea. Entonces es mucha distancia
es una potencia importante y al bajar la intensidad sube la tensión porque mejora la caída de tensión. Claro, en la red. ¿Cuánto tienen de caída? ¿Qué sacan? ¿La caída de tensión por kilómetro? ¿Cómo lo sacan ahí? Cuando son las redes, por ejemplo, en la esta de 13. No, en realidad nosotros debiéramos, hay dos tipos de cálculo. El primer cálculo es cuando uno va a hacer una línea nueva, calcula que no puede caer la tensión más del 5%. Sí. Y para líneas existentes, la máxima caída de tensión es del 8%. Ese 5% en cuántas distancias se cae. En cualquier distancia que usted tome, tiene que ser 5% de caída de tensión. Si usted considera la línea de 500 kilovolts entre Malvinas, Argentina Sí. y, y Recreo, que es el próximo punto, no puede caer más del 5% de la tensión a máxima carga de diseño. A la carga de diseño. Entonces no puede caer más del 5%. Y ahí tienen Vamos a que suponer que aumentar sea una ustedes, distancia muy larga, potencia muy grande también. claro, ahí aumentan ustedes la parte de la alimentación, de acuerdo a lo que Nosotros miden ahí, de la ahí otra tiene que fuente. aumentar la sección del cable, o en este caso que son 500 kilovolts, tiene que mejorar la geometría agregar más conductores y en vez de hacerlo cuadrado como lo que usted está viendo, Sí, empezarlo a llevar a hexagonal u octogonal la posición eso en el caso de muy alta tensión. mira, Pero si no, vamos a suponer los casos simples nuestros, hasta media tensión, es el cable y nada más que el cable. Entonces, tiene que irse a medidas estándares. Por ejemplo, nosotros usamos 50 milímetros en aluminio, porque tiene que ver sí, que el tiro no le lleve columnas dobles. Entonces, con 50 milímetros, usted puede transmitir 17 megas a 1 kilómetro, con un 5% de caída de tensión. mira. En 13,2, ¿no? Sí, sí, en 13,2. 17 megas es mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucho. Y ahora cuando tienen, yo me imagino cuando tienen un consumo, más ahora en el verano, ¿no? Que tienen, no, ¿cómo que le dicen ustedes? Horas pico, Sí. que tenés una carga general por el tema del consumo y después a la noche se cae, pero así progresivamente. Que manejan toda parte, que tiene un sistema automático o tienen que regularlo todavía No, a ver, para que no se alce. la tensión se regula con unos aparatos cuyas siglas dicen RAT, regulador automático de tensión. Ah, Y bien. lo que hace es, adentro de un transformador que tiene muchas vueltitas, Sí, dentro del de, del de más alta tensión, porque tiene menos intensidad, se van conmutando las vueltitas. O sea, toca una vueltita, está tocando una vueltita. Usted lo empieza a girar, vamos a suponer que hace 33 giros. Cuando usted va por sí, el giro 20, ya está tocando la segunda patita, es como que está cortocircuitando dos espiras próximas. Y en ese sí. instante, y cuando llega a la 33 se levantó la primer pata y quedó tocando la otra. Y de esa forma se va conmutando la tensión sin afectar ningún corte. Claro, sí, 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 sí. Es como que se van sumando espiras y eso es lo que se llama un paso a paso. Paso a paso. Hace un cruce y espera a ver qué pasa. Se saca una medición ahí. O sea, por más que el automatismo o la brutitud del operador apriete el botón indefinidamente, hace Sí. un solo paso. Mide tensión, compara y sigue más adelante si es necesario. Por eso se llama que es Tremendo. un paso a paso eso. Sí, 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 me vale.
Hay que manejar esa tensión. Bueno, ahí le cuento que algunas mañas que hay es la siguiente. Usted puede, digamos, si hay un problema de tensión, puede levantar tensión desde estos aparatos, levanta tensión. Pero Sí, vamos a suponer que hoy es un día de carga máxima, hace mucho calor, es un día de carga máxima, y están a pleno los tipos. y en algún lugar del país hay 4 o 5 máquinas grandes indisponibles, ya sea programada o intempestivo, que se llama. Sí. Entonces, si usted tiene que mantener el sistema hasta la última, lo que hace es baja la tensión, porque al bajar la tensión, baja la potencia. Sí. Entonces, usted de ahí se asegura de llegar un escaloncito más. Entonces, hay gente que dice, uy, por el consumo hay baja tensión. No, se bajó la tensión para que la potencia sea menor, para que las corrientes sean más bajas y de esa forma sostener al sistema lo que se pueda. Ajá. Cuando ya no estamos saliendo de los umbrales de tensión, ya no le queda otra cosa más que empezar a disparar alimentadores, porque si usted tiene el sistema medio débil, eh, le puede, le puede clavar todo el país. Si Como, usted tiene como el pasó la sistema otra vuelta que débil, se... que tiene mucha carga y no le da bolilla a lo que le está diciendo el centro de control, y usted dice, no, yo no voy a bajar tensión. Bueno, no bajará. Eso lo hará en una estación, pero si usted se pone loco y dice 34 estaciones, no bajamos tensión porque ahí, ¿por qué no? Porque nuestro cliente no puede tener mal servicio. Y bueno, sus clientes en 15 minutos van a parar toda la provincia y no es fácil, levanta todo el sistema. Hmm. Bancar en negro, imagínense que más o menos las instalaciones de EPEC para la provincia de Córdoba tienen un consumo de 33 megavatios, tensionar toda la red sin suministrarle a ningún usuario. Ese es el costo que tienen, 33 megavatios. Sin suministrar a nadie. Solamente tensionar la red provincial lleva 33 Ajá. megavatios. Claro, ya hay un consumo. Y Sí, después Pero cuando... es muy difícil. ahí también cuando baja la tensión te piden entrar máquinas. Exacto, Es- miren, no, ellos no sí, dejan que entonces baje se quiere tanto. que se ponga que- toda la carne en el asador. claro, es decir, no deja que baje la tensión, porque eso que vos estás explicando está bien, pero tiene un rango límite, ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí, ¿qué pasa? Ayer nos pasó a nosotros y antes de ayer también estábamos en 131, ya sabíamos que nos iban a pedir entrar máquinas. Entramos una y después dos máquinas más hasta que se estabilizó la tensión, primero a carga base, después las bajamos al mínimo, a 40 megas, y después, bueno, pidieron sacar dos y quedó una hasta las 11 12 de la noche, ¿no es cierto? Y también en ese lapso llamó EPEC si le podemos dar reactiva, ¿viste? Es decir, ellos querían que subiéramos 2 o 3 kilovolts inyectando reactiva, que eso Ah, se hace desde el trafo, ¿no es cierto? Es lo que estaba explicando Saúl ahí. claro. Entonces así se va manteniendo un poco estable la línea, ¿no es cierto? Siempre y cuando haya máquina disponible. ¿Y cuál es el horario que tiene usted el crítico cuando más ahora se ve en el verano, ¿no? ¿Qué es ahora a partir de las 16 horas? Y Mire, ¿De eso cuándo? la curva de varía, carga no, provincial, tomando todo, Sí, es como que anoche hay más consumo y llamamos horario pico de 18 a 23. Eso es es el tomando la horario. carga general. Cuando uno va a bueno, lo particular, nosotros, por ejemplo, hay veces que entramos 2 o 3 de la tarde y ayer nos llamaron a las 10:30. Entra con todo. De la Teníamos mañana. cuatro, sí, teníamos 4 máquinas disponibles y entramos con 3 a carga base a las 10:30 de la mañana, ¿viste? Sí, Así que es medio raro por ahí el es sistema. medio relativo. Tiene Sí, mucho que ver con el formato de calor que hay en la zona también. exacto, exacto. Y la mayoría de las veces sí,
7 menos 10, 7 y 10, justo cuando estamos haciendo el cambio de turno, Sí. a las 19 horas, 18:30, pero hay muchas ocasiones que, como estos días que está haciendo mucho calor, te hacen entrar a la mañana, ¿viste? Claro. Porque no da abasto. En cuanto a la curva de carga, si vamos a lo particular, las zonas comerciales, que yo pongo por ejemplo siempre en Córdoba, Colón y General Paz, a partir de las 9 de la mañana se da un rectángulo, no es ni una curva, es una línea llana que al mediodía, entre las 12 y las 13:30 tiene su pico y a las 18 cae asombrosamente. Eso pasa en Mira. el transformador que está en Colón y General Paz, en Córdoba. Claro, yo En me las imagino que residenciales, generalmente es como que arranca cayendo la curva a las 0 horas, cae, y a la mínima es a las 9 de la mañana. Y después a las 12, a la 1 levanta un poquito, sigue bajo y desde las 17 para arriba empieza a levantar. Eso, por ejemplo, es la curva de carga de la falda. Y, y ahora con el tema de los aire acondicionados es como que durante el día, digamos, esa diferencia que era, la de punta era 3 veces más alta que la de valle, ahora se está subiendo la de valle, mucho consumo de base, entonces no está tan desequilibrada la curva, digamos. claro. Pero es así la curva provincial. Entonces, en la página de pec.com.ar puede ver cómo va la evolución de la demanda para ilustrarse con datos específicos. Ajá. También se puede ver la curva de carga en la página de Camesa, Camesa con doble S, ¿eh? Sí. Ahí se puede ver la curva de carga, cómo va, y las novedades que tiene el mercado eléctrico en el día. Todo un tema la parte eléctrica, ¿eh? Si hubiera sido continua era mejor, dijo. ¿Le puedo contar un mini cuentito? Contada vez, Saúl. En lo, Al final de los años 70 Sí. había, digamos, el mundo había puesto los ojos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque a partir del año 73, cuando tuvo la crisis del petróleo, Argentina decidió que iba a hacer su sistema interconectado nacional Ah, mira. y se inclinó por una línea que no había muchos antecedentes en el mundo, que fue la de 500 kilovolts. Y su primera traza estaba entre El Chocón y Capital Federal, para llevar energía del Chocón a Capital Federal, era el primer Sí, sí, tramo que sí. se construía, pasando por Choel y Choel. No había muchos antecedentes en el mundo de línea de alta tensión de esas dimensiones para manejar esas potencias. Ajá. Y en Brasil, también en consonancia con eso, desde Itaipú se quería transportar energía a San Pablo y Brasil eligió transportarlo con corriente continua, porque en corriente continua tiene que llevar dos conductores, en cambio en la alterna llevamos tres conductores. Claro. Las columnas son más robustas, las torres son más robustas, más costosas. Entonces elegimos dos métodos distintos. ¿Qué pasa? Se transmite en corriente continua desde Itaipú a San Pablo. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Porque todo esto fuimos experimentales del mundo nosotros, aquí en Claro, Sudamérica. sí, sí, sí. ¿Por Y qué por eso convenía las más la pagamos corriente bien caras, alterna? las líneas esas. Claro, No, ¿por qué no, no lo pagamos precio experimental, lo pagamos precio experimentado ya. sí. ¿Por qué convenía más la corriente alterna que la Y continua? se llegó a la conclusión, a partir de esos estudios, se llegó a la conclusión que cuando uno tiene que transportar más de 2.500 megas a Sí. más de 2.000 kilómetros, a más de 1.000 kilómetros, es conveniente la corriente continua.
a pesar de la etapa de potencia que lleva semiconductores de potencia, Sí, sí, porque sí, es sí. muy difícil hacer las estaciones, son muy costosas. En cambio, cuando usted transmite punto a punto por abajo de los 1000 kilómetros, le conviene en corriente alterna. Ah, mira. Por eso nosotros seguimos insistiendo con las líneas de 500 kilovolt y nos da resultado. Hay algunos que se en el mundo de 750, algunos otros experimentales de 1 millón en Rusia, pero tienen problemas de que tienen muchas pérdidas. Eso, entonces no conquista el bolsillo transmitir en más de 1 millón de bolos. Mira. O Bueno, sea que esas son una de las historias de los años, de los fines de los 70, principios de los 80. y bueno, yo a los 70 todavía no había nacido, 72 nací yo, así que Yo todavía en el 71. seguían experimentando en ese momento. Sí. Qué historias que hay, ¿no? La parte de electricidad y cómo se va fortaleciendo toda esta parte de automatización y la parte de industrialización y toda la parte tecnológica. Hay una Eh, estación a la altura de Santo Tomé, Corrientes, a la altura de Santo Tomé, Corrientes, y está sí. posicionado en Garaví, del lado brasilero. Es una estación muy importante, pero que además es modelo en el mundo, porque Ajá. esa recibe en 600 kilovolt, 60 ciclos, Ah, mira, y transmite a la Argentina en 50 ciclos, 500 kilovolt. claro. No solamente que transmite, cambia los parámetros eléctricos, que no sería para nosotros, no es mucho, muy asombroso, sino que también cambia la frecuencia. Y La eso, frecuencia. claro, y eso lo hace a través de unos semiconductores de potencia muy caros, muy caros. Qué bárbaro. Sí, viéndolo generalmente, o sea, industrializado la parte de electricidad es muy, muy, muy compleja. No terminas nunca de aprender. Siempre va saliendo cosas nuevas o por ahí te quedas con algo que quedó en el tiempo. Está bueno. En el mundo tecnológico de hoy, por eso digamos, se construyen nichos de especialistas en algo. Y ya el genérico no sirve porque no alcanza, no sirve. No. Casi todos son especialistas en un tema, Sí, sí, o sí, sí. energía de potencia, póngale, hay gente que trabaja en la electrónica y se dedica al software, pero al software de las compuertas digitales o al software del- de la comparación de parámetros o el software de medición, el software Claro. de sensores, distintas cosas, y ya no Sí, hay un muy específico. generalista que le pueda ayudar en todo. Para todo hay un especialista, y lo más curioso es que a través de Internet uno es fácil de contactarse con gente que está muy distante y capaz Ajá. que con un uso horario muy opuesto al nuestro, y podemos dialogar y podemos pedir apoyo y podemos comprar soluciones tecnológicas también. Mira. Claro, no es tan generalizado hoy día, es más un formato más preciso lo que están haciendo, para que el especialista se dedique solamente a ese tema, Exactamente. que no generalice. Pero bueno. Bueno, Bueno, profe, le traste toda la clase por habla. no, por favor, ya estamos en zona de exclusión. Estamos en zona de Mil terminar ya las clases. disculpas. Bueno, nos vemos ahora, gracias. Chao, Bueno, profe. bueno, muchachos, la semana que viene arrancamos clases así para sacarse dudas nomás, ¿eh? Así, el que tenga alguna duda o se comunica conmigo en privado, no hay problema, lo vamos manejando.
¿sí? Y en la semana les voy a mandar el trabajito práctico para que lo hagan, el final. ¿Eh? Profe. Bien, profe, gracias. Bueno, Bueno, ya profe, vimos te dije bastante variado. gracias. Bueno, así que nos vemos. No sé si tienen otra materia ahora atrás mío, pero No. bueno, No. No hay nada. bueno. Bueno, listo. Entonces la semana que viene ya les subo el trabajo y ya lo empiezan a presentar y vemos clases para apoyo nomás, ¿eh? Bueno, profe, Si gracias. hace falta. Bueno, Si profe, no hace muchas gracias. falta, Bueno, profe. así que nos vemos. Buen fin de semana. Pásenla lindo. Gracias, Nos vemos, gracias. profe. Nos vemos, gente. Igualmente. Chao, Chau, chao. chau. Chau.